pueblo. Adora a tu Dios. Oh, en tus propias palabras, dale gracias. Levántate un cántico a Él. Espíritu Santo, llénanos. Queremos más de ti. Con todo, Dios. Con todo, Dios. Con todo, Dios. Cantaré de tu gloria. Con todo, Dios. Con todo, Dios. Mi alabanza daré. Con todo, Dios. Fuerte aplauso es para el anciano de días. Fuerte, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Al anciano de días cantar. Al anciano de días cantar. Al anciano de días cantar. Aleluya. Gloria sea al Dios Todopoderoso. Al anciano de días. Él es el anciano de días. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. El anciano de días. Y ese anciano de días está parado en su trono y está escuchando la alabanza de su pueblo, de la iglesia Cristo viene. Dios bendiga a cada uno de los siervos del Señor. A nuestro hermano Ismael Junior, Dios lo siga bendiciendo. Dios siga bendiciendo a la iglesia Cristo viene, porque nos gozamos con esas hermosas alabanzas. Si pueden tomar sus lugares y le damos las gracias al Señor por su fiel sintonía. Visión Celestial, pueblo de Dios, yo sé que estás quizás ahí en casita, no pudiste ir a la iglesia por X razón, pero no te estás perdiendo este servicio. Y al anciano de días vamos a levantarle los diezmos y las ofrendas, que sabemos que dice su palabra que tenemos que traer los diezmos al alfolí. ¿Y haya qué? Éxodo capítulo 35, verso 4 y 5, la palabra de nuestro Dios nos dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata y bronce. Les invito a que me acompañen con el versículo 5. Así damos la lectura a todos unánimes. Diga conmigo: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce. Como hemos estado caminando a través de las escrituras en este libro de Éxodo, estamos aprendiendo muchas de las recomendaciones y ordenanzas de nuestro Dios que dio al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel tenía o debería haber transmitido a nosotros, y lo hizo gracias al Señor por medio de sus apóstoles y profetas, y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. En este día estaré compartiendo un tema que es uno de los más controversiales en las iglesias y en el mundo secular. En la iglesia ha habido controversia, la ha habido desde antes de la iglesia, aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y anteriormente, cuando se trata de ofrenda y se trata de lo que Dios espera de sus hijos. El rey David, por inspiración del Espíritu Santo, dijo que de lo recibido de la mano de Dios es que nosotros podemos darle. Nada trajimos a este mundo, también lo dijo Job, y sin duda pues ya estamos totalmente enterados, informados que nada nos llevamos de aquí. Con este conocimiento pues podemos nosotros poco a poco ir caminando y entendiendo mejor las escrituras, cuál es el plan de nuestro Dios para que sus hijos podamos ser prosperados aquí en esta tierra. De entre estas cosas que ha causado tanta dificultad, muchas veces crítica, burla, algunos son personas dentro de la iglesia, muchos lo hacen de fuera de la iglesia. El criticar, principalmente en las iglesias evangélicas, donde se predica el evangelio, donde se predica las sagradas escrituras como el Señor nos las ha revelado.
es algo que ha afectado bastante. Y el plan de nuestro Dios cuando nos pide algo no es con el fin de tenernos en escasez. Es todo lo contrario, como las cosas siempre de nuestro Dios. Es con darnos abundancia, darnos una vida feliz aquí en la tierra. Amén. Y estaré mencionando estas dos cosas. Una es entregar los diezmos y otra es entregarlas o darle ofrendas. La ofrenda no se convierte en un compromiso, en una deuda, hasta que no se pacta. Si usted hace un pacto con Dios con respecto de una ofrenda, entonces esa ofrenda se convierte en un compromiso, en una deuda con Dios. Por eso es que en el Malaquías, en el capítulo 3, cuando Dios habla al pueblo, por esta razón han sido consumidos, y luego les dice el pueblo, le responden el pueblo a Dios a través del profeta, que por qué razón Dios decía que lo estaban robando, y luego les dice por causa de que se roban los diezmos y las ofrendas. El Señor dice que traer pues los diezmos y a las ofrendas, pero luego al final dice que hay un ser que Dios ha establecido para hacer daño al pueblo si no obedece, y solamente menciona los diezmos. ¿Por qué? Porque las ofrendas solamente son compromiso cuando ya usted ha pactado. Si no ha pactado, la Biblia lo dice claramente también, que cuando uno promete algo a Dios, que se asegure de cumplirlo. No piense que esto va a pasar desapercibido, ya que los ángeles velan en este asunto por aquellos que se comprometieron. De manera que si la persona no quiere cumplir con algo que promete, el Señor nos recomienda mejor que no prometamos nada. Dice así: mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Así lo dice la Escritura. También algunas de las preguntas, interrogantes que se pueden dar entre el mundo que está dentro de las iglesias pero que no son cristianos, es ¿por qué yo no doy nada y todo sigue igual? Bueno, porque Dios no demanda de los siervos ajenos ni diezmos ni ofrendas, ¿sí? Solamente las demanda de los hijos. Es algo que tiene que tener en cuenta, y es por eso que algunos se confunden mucho como creyentes. Pues a esta gente les va mejor que a mí, que estoy sirviendo al Señor. Recuerde que Dios espera eso solamente de sus hijos. De manera que una de las cosas buenas que pueden acontecer a los no hijos aquí en esta tierra es el que no tiene un compromiso con Dios de darle los diezmos y tampoco ofrendas. Pero si la persona quiere ser parte de este reino, tiene que cumplir con esas demandas de Dios para Dios poderle bendecir. Déselo fuerte a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Ahora, nosotros tenemos una gran dificultad. Según la medicina, según la ciencia médica, dice que yo no lo puedo afirmar, no estoy ahí, no he visto esto seguido, pero la ciencia médica dice que cuando los niños cuando nacemos, todos en el momento que nacen tienen las manos cerradas. Vaya usted a saber si esto es verdad. Pero también dice la ciencia que siempre que una persona muere extiende sus manos, como significando en una forma simbólica: cuando vinimos a esta tierra, vinimos con el fin de apretar, de tomar. Y esto lo experimentamos mucho en todos los niños. No hay niño que nazca que no esté demandando continuamente ayuda, beneficio. Todos los bebés, por así tan hermosos que nacen y tan hermosos que son, siempre son una continua o siempre están manifestando una continua necesidad. Dame, dame y dame. Aunque no lo dicen con palabras, lo dicen con acciones, con llanto, con muchas cosas que los padres van aprendiendo, principalmente la madre, ¿verdad? De manera que de cierta manera Dios lo puso que eran algo así como las sanguijuelas, que solamente están dame, dame, dame y nunca se sacian. Pero no así los pequeñitos nuestros, ¿verdad? Son tan bellos, son tesoritos, son unos ángeles, ¿sí? Pero bueno, es otra historia. Lo que sí creemos nosotros, que a causa de que nacemos con la necesidad, y esto viene desde el principio, cuando nuestro padre Adán pecó, toda la humanidad somos una humanidad según Dios, una humanidad caída. Todo se volteó al revés, a nuestro favor, y ahora miramos las cosas de otro punto, con una necesidad constante. La estamos manifestando. Pero recordando las palabras de Job, que nos dice: desnudo vinimos a este mundo y sin duda así nos vamos a tener que ir. O sea,
dando a entender, no nos llevamos absolutamente nada. Y es triste, tanto que lucha uno, que se esfuerza y trata uno de ahorrar algo por allí, ponerlo en el banco, algo otros lo meten debajo del colchón y como sea. Pero el día que se muere no se lleva absolutamente nada, sino la ropita que le ponen los seres amados, ¿verdad? Pero esa es la historia de la humanidad. Ahora, en esta historia que encontramos aquí, vamos a nosotros a aprender varias cosas. Primeramente, cuando el Señor le pide al pueblo de Israel que le traigan ofrenda, el pueblo entendió algo muy interesante que la iglesia tiene grande dificultad. El pueblo era un pueblo de esclavos en Egipto, como ya tenemos conocimiento. Vivió como esclavos los últimos posiblemente 100 años, no tenemos idea cuándo inició una esclavitud severa en contra del pueblo de Israel. Dice la escritura, se levantó otro rey que no conocía a José. Y ahí es donde empezó una continua, vamos a decir, estableciendo una esclavitud tan fuerte donde los dominaban, los subyugaban a hacer lo que se les antojaba a los egipcios, principalmente al faraón. Pero cuando Dios desciende para libertarlos a través de Moisés, sabemos que acontece algo extraordinario. Les dice Dios, les da un consejo, que vayan con los egipcios y que les pidan oro, plata, que les pidan todo lo que deseen. Y dice la escritura que cuando el pueblo de Israel hizo esto, el pueblo de Egipto, primeramente dice la escritura que Dios le dio gracia al pueblo con los egipcios. Y los egipcios tenían otro problema, querían que se salieran lo más pronto posible. Y le decían, pues danos oro. ¿Qué quieren? Aquí está el oro. ¿Quieren plata? Aquí está la plata. ¿Quieren los dioses? Aquí llévenselos. Vaya usted a saber todo lo que querían entregarle. Porque lo que el pueblo egipcio quería de los israelitas era que se fueran, porque para este tiempo ya habían sido destruidos. Pues esto todo lo preparó Dios con un fin, con una meta: que el pueblo saliere con las riquezas de Egipto. En otras palabras, las riquezas de los impíos Dios las trasladó a las manos de los justos. Y esa es una promesa del Señor, que cuando un creyente honra a Dios, cuando un creyente le agrada a Dios, Dios se va a encargar de darle trabajo y afán a los impíos y amontonar dinero, amontonar bienes para entregárselos a los justos, a aquellos que aman a Dios. Es algo especial, es algo poderoso, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿por qué no acontece? Quizás por el error que usted y yo a veces cometemos, y eso es lo que estaremos tratando de aprender en esta mañana. Llega el día en el cual Moisés, por orden de Dios, que le dice que les construya un tabernáculo donde estaría vamos a decir, la caja, el cofre, el lugar donde estaría Dios, hecho de oro y de madera de acacia, como usted conoce la historia, el arca del pacto, y los candelebros y todos esos utensilios que la Biblia describe en esos capítulos. El pueblo de Israel responde de esta manera. Éxodo capítulo 35 versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón, ponga atención, y si es posible tiene su Biblia, subraya esas expresiones, se repiten varias veces. Dice, y vino todo varón a quien su corazón, diga conmigo, a quien su corazón estimuló. Y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para todas sus obras, o toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Versículo 22. Vinieron así hombres y también ¿quiénes? Las mujeres, todos una vez más los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todo lo presentaban, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y hay un montón de cosas más que estuvieron trayendo para el tabernáculo. Ahora, el pueblo tuvo que aprender dos cosas. Primeramente, que todo eso que tenían en sus manos, oro, plata, cobre, bronce, joyas, todo lo que tenía que ver con lo que los egipcios le habían entregado, el pueblo tuvo que entender que lo habían recibido de la mano de los injustos, que fue una intervención divina de Dios de que ellos salieran con las riquezas de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, andamos aquí en el desierto
Y todas las riquezas que llevamos con nosotros son riquezas que pertenecían a Egipto. Y Dios intervino e influyó en ellos para que nos las dieran a nosotros. De manera que ahora Dios nos pide algo para hacer un tabernáculo. Lo trajeron de voluntad, de corazón voluntario. No tuvo que Moisés ahí tratar de regañarlos, exhortarlos o motivarles. No, lo hicieron de corazón voluntario. Es la número uno. Lo siguiente que tenían que haber conocido era que lo que se iba a construir no era para engrandecer un reino terrenal, sino que era para darle gloria a nuestro Dios. Todo lo que trajeron para el tabernáculo era con una meta: glorificar a nuestro Dios, para que Dios habitara en medio de ellos. Bendígalos si lo siente en su corazón. Ahora, veamos lo que dice el versículo 35 y 26, solamente para seguir confirmando lo que estaba aconteciendo. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, una vez más, que corazón voluntario, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran. Trajeron ofrenda, una vez más, voluntaria a Jehová. Solo que sobresale en esta petición de Moisés por ordenanza de Dios y respuesta del pueblo es una expresión voluntaria. Hay personas que siempre se quejan y van hablando por ahí, y aún la gente en el mundo se entera y dicen: no vayan a esa iglesia porque ahí solamente están ahí pidiéndoles dinero. No sé si habrá escuchado, no interesa qué iglesia haya ido o iglesia, hablan así de todas las iglesias evangélicas. Allí solamente les van a pedir dinero. ¿Sí? Esa es la información o lo que se conoce allá afuera, que en las iglesias cristianas solamente están ahí para pedirles dinero. Y aquí está el problema, que vamos a estar mirando un poco más adelante. ¿Cuál es la respuesta de los seres humanos con respecto de este asunto? El fin de nuestro Dios es de prosperarnos. Algunos de ustedes poco a poco se van a sentir un poco incómodos, pero es natural. Para que la persona pueda entregarle a Dios de lo recibido, tiene que acontecer algo sobrenatural. Tiene que haber nacido de nuevo. Escuche una vez más, lo voy a decir. Es imposible que una persona pueda entregar la 10ª parte de lo que recibe y aún con todo eso agregar ofrenda voluntaria si no se ha nacido de nuevo. Lo podrá hacer una vez si la persona no ha nacido de nuevo, lo podrá hacer 2 veces, lo podrá hacer un tiempecito. Pero si las cosas no trabajan, como que compró muchos boletos de lotería y nunca se la sacó, se va a cansar, ¿sí? Porque no hay respuesta, que usted mire que las cosas están yendo bien. Pero cuando la persona ha nacido de nuevo, no entrega los diezmos con la meta o el fin de prosperar. No da ofrendas con el fin de enriquecerse. La persona que ha nacido de nuevo entrega sus diezmos porque así se lo ordena a su Dios. Y le da ofrenda porque considera que Dios es digno de que se le entregue ofrenda para glorificar su nombre. Amén. Hay cristianos, déjeme decirle una de las malas interpretaciones bíblicas que se dan, se promueven en las iglesias y la gente se la cree porque parece que conviene. Hay personas que, y estos casos sucedieron en la Biblia en algunos momentos, pero cuando usted está necesitado de algo, la forma más eficaz para tener respuesta de Dios es acercándose a Él con una ofrenda. No interesa cuál es su condición económica. Yo cuando inicié como pastor hace unos 35 años por ahí, venían algunos hermanos, hermanas de muy lindo corazón, querían bendecirme y en algún momento me daban alguna ofrenda, y yo conocía que sus condiciones económicas estaban un poco más críticas, por decir esa palabra, que las mías, ¿sí? Entonces decía: no, hermanita o no, hermano, no, esta ofrenda no, usted la necesita. Haga como que me la dio y quédese con ella.
Sí, eso era mi posición. Hasta que un día el Señor, yo orando, platicando con el Señor, me enteré de algo que el Señor puso en mi corazón. Y fue la ofrenda de la viuda. La viuda de Sarepta, usted recuerda la historia. Cuando venía Elías y dice que fue enviado por Dios a una mujer de Sarepta, una viuda que tenía un puñado de harina solamente y un poco de aceite, que estaba buscando unos leños ahí para hacer el último, vamos a decir, la última comida y morirse ella y su hijo. Entonces presenta el profeta del hombre de Dios y le dice, mujer, ve y tráeme un vaso ve y tráeme agua. La mujer iba caminando para ir a traer el agua y luego después le dice, ay, ya que vas, también quiero que me traigas una torta cocida a la ceniza, ¿verdad? Ahí en el fogón. Yo estoy usando palabras mías, ¿verdad? El fogón, eso no lo dice, pero la ceniza sí. Entonces la mujer se responde y dice, ay, mi señor, vive Jehová tu Dios, que no tengo nada para dar, sino solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Dice, y aquí que estaba yo levantando unos leños para prepararlos y comernos y dejarnos morir. Esa es la respuesta de la mujer. Entonces, cuando yo estaba estudiando esa escritura, me di cuenta de algo, que estaba en peor condición la viuda que Elías, estamos de acuerdo. Pero sin embargo, Dios no se lo impidió, ni tampoco el profeta. ¿Por qué? Porque Dios quería bendecir a la viuda. No era solamente alimentar al profeta en una ocasión, quería bendecir a la viuda. Y dice la escritura que después que esto hizo, nunca volvió a faltarle a la mujer ni harina ni aceite para alimentarse ella y a su hijo, hasta que Dios no mandó fruto a la tierra. Entonces medité yo, dice, si una hermanita, un hermano me da una ofrenda, nunca debo de rechazarla, porque no sabemos lo que está trabajando Dios. La forma de bendecir a esa persona es que esa persona siembre algo de su vida. La mujer estaba entregando su vida en ese puñado de harina y en ese poco aceite, y Dios se la restaura y le da en abundancia. De manera que lo que el mundo enseña allá afuera, que en las iglesias evangélicas se les demanda dinero, lo que Dios ha establecido es para bendecir nuestras vidas, para multiplicarnos. Y aquí está este asunto. Déselo a nuestro Dios y siente en su corazón. Ponga atención en las expresiones que sentí en esta mañana compartí con usted. Hay dos formas en las cuales Dios se comprometió a bendecirnos. Hay muchas, pero las dos que sobresalen en este momento y para este estudio son estas dos. Número uno, para que Dios reprenda por nosotros al devorador. Dios nos dice que le entreguemos y que lo probemos en este asunto, le entreguemos los diezmos. ¿Estamos de acuerdo? El devorador, el apóstol Pedro lo pone de esta manera. Dice que nosotros estemos alertas, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros como un león rugiente, buscándonos para devorarnos. Así lo dice la escritura, estamos de acuerdo. Y se hablan muchos temas, se habla de muchas formas con respecto a este versículo, pero aquí el Señor nos revela quién es el devorador. El devorador es el enemigo, y tiene a su servicio muchos siervos, muchos esclavos. Y no hay necesidad que un cristiano diga, si yo no diezmo, es muy posible que Dios nos entere y este asunto y esto, aquello, etcétera, etcétera. Resulta que Dios ni pone atención si diezmas o no lo haces. Bueno, sí pondrán atención, pero déjame decirte a donde quiero llegar. La razón es que Dios encargó a su esclavo llamado Satanás a enterarse de cuál es tu fidelidad. Recuerda el caso de Job, cuando está diciendo el Señor, le dice a Job que viene al cielo y le dice a Satanás, ¿a dónde has andado? Y luego le dice de andar caminando y rodeando la tierra. Y Dios le responde, dice, ya que tú has andado rodeando la tierra, ¿no viste por allí a mi siervo Job, hombre temeroso y apartado del mal? Y luego que no hay otro como él. Y luego le contesta el Satanás y le dice, sí, no te sirve de balde, pues lo tienes cercado
Lo tienes cercado, diga conmigo. Y le contestó Satanás a Dios: no te sirve de gratis. Lo tienes cercado. La palabra es clave, lo tienes cercado, rodeado, lo tienes cubierto. Déjame decirte, cuando la persona le sirve a Dios, Dios lo cerca de bienes. Lo cerca de bienes, y los bienes son tu escudo en contra del maligno. Pero si la persona le va en contra de la voluntad de Dios, entonces el enemigo se convierte en el devorador. Y el devorador te va a perseguir, dice la Escritura por medio de nuestro Señor Jesucristo, que cuando una persona es encarcelada por el mal cometido, no saldrá de la cárcel hasta que no pague el último cuadrante, dando a entender que los enemigos te van a perseguir. En este caso es Satanás enviando a sus esclavos, y van a perseguirte para quitarte lo que Dios te había provisto. Y si, pero Dios se lo va a permitir, sí se lo va a permitir. Ese es el problemita. Ahora dice, entonces, yo sé que algunos están pensando, esto está problemático, ser cristiano. Sí es un problema ser cristiano, porque el enemigo se convierte en Satanás se convierte en tu enemigo, en tu adversario. Y Dios lo describe como un león. Muchos predicadores dicen, es un león pero sin dientes. Déjeme decirle que no es así. No se trata de que el diablo tenga dientes o no tenga dientes. Se trata de que es un devorador, hasta sin dientes se come todos los bienes de los hijos de Dios. Sí, devorador es algo que usted y yo podemos nosotros poner que haya un cerco a nuestro alrededor donde el devorador no pueda tocarnos. ¿Cómo? Cumpliendo con nuestros diezmos. Y si no cumplo, pastor, el devorador tarde que temprano te va a caer a ti o va a caer a tu descendencia. Nos está hablando mal, pastor. No, eso es lo que dice la Escritura, iglesia. El pueblo de Dios aprendió dos cosas: a cumplir con sus diezmos. Es una de las conversaciones que no se predica mucho en las iglesias, porque no quieren que los miembros se vayan. Pero ¿de qué aprovecha que los miembros, los hijos de Dios, estén viviendo en ignorancia con respecto de este asunto? Ya que es una de las cosas que Dios ha establecido. Para ninguna otra escritura se encuentra en toda la Biblia que diga: y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Están todavía aquí? Oiga, traigo un dolorcito acá, y aún con todo eso se me olvida cuando estoy hablando del devorador. Vea cómo dice Éxodo capítulo 36 versículo 6. Creo que es versículo 5 y 6. Ahí me equivoqué en el número. Sí, ahí lo acomodo. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Creo que en toda la historia de la iglesia cristiana y del pueblo de Israel es una de las únicas, o es una de las pocas veces que se menciona que el pueblo estaba trayendo en abundancia. Es más, ya no traiganles. Ahora vamos a ver, es lo que está diciendo ahí Moisés. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, ninguna mujer haga más para las ofrendas del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Qué posición del pueblo, amén? ¿Sabe que cuando la iglesia inició después del día del Pentecostés, dice la Escritura que en ninguno existía necesidad? Ninguno entre el pueblo de Dios no había necesidad, porque todos traían abundantemente. Y aún hasta hubo una parejita por allí que todavía no se habían convertido, estaban todavía zancochados, como dicen por ahí, Ananías y Zafira, y también vendieron una propiedad, y estos querían levantarse el cuello, ¿verdad? Y se la trajeron a los apóstoles diciendo: aquí está, mira, vendimos una propiedad y aquí está lo que corresponde, y trajimos esta parte. Entonces les responde Pedro, dicen: ay, Ananías, ¿quién puso en tu corazón? ¿Quién te sedujo? ¿Quién te engañó para que le mintieres a Dios? Cuando la propiedad estaba en tus manos, ¿no era tuya? ¿Para qué la vendías? Está diciendo, en otras palabras, te has quedado con tu propiedad. Pero ahora tú voluntariamente decidiste mentirle al Espíritu Santo. He aquí los pies a las puertas de los que vienen a recogerte para llevarte al cementerio. Y dice la Escritura
que Ananías cayó muerto instantáneamente porque le había mentido al Espíritu Santo. Y luego entonces viene la esposa también. La esposa no llegó juntamente con Ananías porque se quedó en el espejo arreglándose. Y olvídese, esto era de que pasaran al frente y se les dijera a toda la congregación: no, esto vendieron una propiedad y todo este dinero entregaron, etcétera, etcétera. Y la mujer dice: espérate, déjame ir, pero déjame arreglarlo. Le dijo de seguro a Ananías, y Ananías le dijo: no, yo voy, yo no me aguanto, ahorita ya empezó el servicio para que empiecen a hablar de mí desde el inicio. Y la mujer llegó un poco tarde. Y llega la mujer y le dice, llega y no mira para dónde se lo llevaron seguro a otro cuarto especial o qué, a Ananías. Ananías ya lo llevaban allá para el cementerio. Y le dice, seguro que se le acercó esta Zafira y le dice: y bueno, mi esposo, tú también estuviste de acuerdo de mentir al Espíritu Santo. Ahí los que enterraron a tu esposo vienen por ti para llevar también. Usted ya conoce la historia. Qué drástico. Y dice la Escritura que todo el pueblo se atemorizó y tuvo temor a Dios. No solamente los cristianos, y también los impíos. Va a decir: pastor, eso tenemos que aprender para llegar a la tierra prometida. Estamos caminando con el pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Algunas cosas son muy bonitas, otras cosas pues como que duelen un poco, pero vamos a ver cómo lo pone nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Están aquí todavía? Muy bien. Lucas capítulo 16 versículo 10. Es Jesucristo quien está hablando. Confío en el Señor que vamos a aprender algo aquí en este día de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo está revelando al pueblo. Y dice así: el que es fiel en lo muy poco, también lo es, también en lo más es que fiel. Algunos de ustedes están pensando: ya la escuché, ya la he oído, no tengo que cumplir con eso. Su interpretación es una, pastor, la mía es otra. Todos tranquilos. Yo es más, no vengo a escucharlo hablar a usted, yo vengo a escuchar al grupo. Yo también no vengo a escucharme a mí, yo vengo a escuchar al grupo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Seguimos con la Escritura. Versículo 11. Jesucristo mismo hablando: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Volvámonos al tiempo de Israel en la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios dice en las riquezas injustas? Las riquezas que el pueblo de Israel llevó consigo y cruzó el mar de Rojo con ellas. El pueblo de Israel trabajó por esas riquezas, luchó, podía haber trabajado, pero eso trabajaba para el faraón y ya es otra historia de que eran esclavos. Pero según la historia bíblica, Dios dio gracia a Israel y puso temor en los egipcios para que le entregasen los bienes. El Señor lo que está diciendo: todas esas riquezas llegaron a tu mano no por el sacrificio tuyo. Entonces, como se establece una palabra injusta, no correcta, no apropiado. Las riquezas se mueven de un lado a otro en una forma injusta. Y ya usted para este tiempo se ha dado cuenta. También aún en el mundo secular, las riquezas se mueven como si tuvieran cerebro. Y de alguna manera u otra como que a nosotros no le agradamos, o no sé. Porque parece que se va solamente con unos cuantos allá arriba. Sí, opera en forma injusta. Pero las que el pueblo de Israel recibió no le pertenecían, y el pueblo de Israel se desprendió de ellas para construirle casa o tabernáculo al Señor. Jesucristo está diciendo en una de las expresiones que usé al inicio, que Él da el trabajo y el afán de amontonar dinero al incrédulo, al impío, para que lo acumule para entregárselo Dios a los que temen su nombre. Quiere decir que cuando Dios mueve esas riquezas de la gente que no teme su nombre y se las entrega a los hijos, le llega en una forma que los hijos no trabajaron, y Dios las llama injustas.
No luchaste por ellas, yo te las entregué, porque mío es el oro y la plata, de mí es todas las cosas. Pero aquellos trabajaron, aquellos lucharon, aquellos se afanaron. Y yo vengo, porque mío es todo, y yo influyo para que estas riquezas vengan a ti. Bendiga a nuestro Dios si lo está entendiendo. Al llegar a tus manos, el Señor está pidiéndote una pequeña porción. En lo poco eres fiel. Te está pidiendo una porción. Y luego está diciendo: si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os entregará o confiará lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Todo lo que Dios tiene acumulado, todo lo que Dios ha creado, te lo ha entregado a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo verdadero. Eso es lo que no va a pasar. Eso es lo que te puede sustentar todos los días de tu vida en la tierra. Lo que Dios tiene almacenado para ti y para mí y todos los que invoquen su nombre. Pero déselo fuerte a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. Pero para que tú y yo podamos hacernos de lo que Dios ha almacenado, lo cual Dios llama verdadero. Verdadero significa justo. Lo que sí nos pertenece en forma literal, en forma eterna. Dice Dios: no te lo puedo entregar, porque si en lo injusto no me eres fiel, en lo que tú no trabajaste y luchaste por ello no me eres infiel, en lo que yo te estoy dando, que estoy sacando de otro lado, ¿cómo te puedo entregar lo que te pertenece? Lo que realmente tengo para ti. Sabe que no se trata de, nadie puede ser fiel por capacidad o por conocimiento a Dios. Se es fiel a Dios por obediencia. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Hay personas que me dicen: pastor, yo soy fiel, pero yo recibo muy poquito. Pero honey que el Señor me dio, Él dice que no. Él dice: yo no voy a dar. Si es que quieren dinero, que se van a trabajar. Y dice: ¿qué hago? Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Se los traigo de la cartera en las no? No, cálmese. Usted diezme de lo que Dios ponga en su mano y deje que Él se encargue de pelear contra el enemigo, como dice la Escritura, contra el adversario. Tarde que temprano esto llega a su hora. Dice: pero es el honey o es la honey. No se preocupe. El trato de Dios con cada uno de sus hijos es personal. Es personal. Y hay muchos matrimonios que la esposa es fiel y el hombre es infiel, el esposo es fiel y la mujer es infiel. Y esto se ve de continuo, no solamente en esta iglesia, se ve en todas las iglesias donde se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí van a salir unas personas hoy con una palabra que Dios va a hablar a su corazón. Veamos cómo dice el versículo 12 en adelante. Muy bien, Lucas capítulo 16 versículo 12. Dice así: y si en lo ajeno, recuerde lo que estamos hablando injusto, lo que no le pertenecía, lo que se trajo allá, el Señor ordenó a los egipcios que se lo entregaran a los israelitas. Si en lo ajeno no fuiste fieles, si en lo que no te pertenecía, lo que no luchaste para conseguir, que yo puse en tus manos, dice: no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué es lo que es vuestro? Todo lo que Dios le entregó a Jesucristo. Dice que siendo Jesucristo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. El Señor mismo dice que el eterno creador, dice, creó todas las cosas. Dice: todas fueron creadas por Él y para Él. ¿Sí? Y ahora nos ha hecho con Cristo herederos y coherederos de todas las cosas, de la vida, de la resurrección, de los bienes, de la salud, de la alegría, del gozo. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su espíritu, iglesia. Confíe, tenga fe. Hay unas personas que puedo predicar estos mensajes todos los días hasta que venga el Señor y no se convierten. Porque esto, como dice el dicho ya por allá, ni que los vuelvan a hacer nacer de nuevo. ¿Sí? Porque ya su corazón se ha endurecido. Y ya hay tanta influencia ahorita, aún personas que profesan sin conocer a Dios y predican a través de los medios. Y dicen:
Eso no es bíblico, eso es del Antiguo Testamento. Eso no se debe de estar haciendo. Y esta gente en un momento dicen una cosa y luego dicen otra, pero luego vienen acá y nomás se mueven unos pasos y luego dicen, pero Dios es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. O sea, están diciendo, y eso ya no es, Dios no es así, ya cambió Dios, eso hace ya más de 2000 años. Y luego están diciendo, pero para Dios 1000 años es como un día. Pues bueno, ¿qué les entiende esta gente? No se necesita ser un genio para entender de que están todos confundidos. El Dios a quien usted y yo sirvemos es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Sigue nuestro Señor Jesucristo hablando. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego habla de quiénes son los dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas y al dinero. Me quedé, déselo a nuestro Dios. Estaba meditando en la enseñanza y me quedaba pensando, Señor, ¿a quién amo más yo? ¿A ti, Señor? O cuando miro que me llega a la mano un billete de 100, ¿cómo se me alegran los ojos? Así como se me alegran los ojos, se me alegra también cuando pienso en ti. Cuando voy a tu casa y estoy allí y dicen expresiones como las cantaban hace un momento, mi hermana lo repetía muy seguido, el anciano de Díaz, y ver su gloria, me alegro. O estoy como otros en otras congregaciones que parecen las momias de Machu Picchu. Eso se me quedó desde que estaba en la escuela. O cuando me llega, o cuando me dicen que voy a recibir un dinero. Estaba trabajando y resulta que algo aconteció allí, pero yo andaba entre el grupo, a nosotros no nos pasó nada, pero como quiera dicen que nos van a dar algo por ahí. Y yo estoy creyendo en bastante dinero. Se alegra el corazón cuando se le da una noticia de esa índole. O se alegra más cuando le dicen, como decía el rey David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo hace unas décadas atrás adquirí unas cosas y cada vez que yo hablo con esta persona que está al cargo, esas cosas dicen que las van a hacer líquido, las van a hacer dinero, esas cosas. Estoy hablando de que las adquirí hace más de unos 15 años. Y a veces platico con mi hijo, hablo con la persona que está encargada, dice para la próxima semana, y esto me lo vienen diciendo ya por años. Y entonces al principio, cuando me dijo, hasta el corazón, pum, 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 así. Lo primero que voy a hacer es pagar la deuda de la iglesia, le digo a mis hijos. Y entonces ya el corazón ya no me hace tanto así pum pum pum. Yo no sé si será porque ya estoy más viejo o será porque ya no me ilusiono tanto. Pero déjenme decirle que cuando me daban noticia se me alegraba. Entonces todas esas cosas me venían a la mente ahora que estaba estudiando. Dice, me alegro cuando hablamos de ti, de la forma que me alegraba en aquellos tiempos cuando me decían una buena noticia de que esto podría acontecer, y creo que va a acontecer. Y estoy esperando, y en esa esperanza voy a estar aquí esperando. Es unas cosas que beneficiarían mucho tanto a mi persona, a mi familia y la iglesia. Y si no, pues esperamos que suene la trompeta. Y todo ese problema se quedó atrás, y nos dijeron palabras de esperanza, de cositas que nos motivaban un poco. Dice, el día que me lleguen se van a ver al Mickey Mouse por una semana. Hace poco fui sin dinero y ya me andaba. Pero es otra historia. Déjeme decirle que el asunto es que aquí el Señor dice, no pueden servir a dos señores, no pueden servir al Dios eterno y a las riquezas. En otras palabras, no se deben de emocionar en la forma como de la misma forma por Dios que por el dinero. No, la emoción debe de ser por nuestro Dios en una forma apasionada, enamorada, alocada por nuestro Dios. Amén.
Deje que Dios se encargue del asunto. Y luego ponga atención cómo respondían algunos miembros de la iglesia. Esperemos que no acontezca eso aquí en la iglesia Cristo Viene, porque las personas que podían pensarlo de esta manera no vinieron este día. Dice: y al oír también todas estas cosas, los fariseos, que eran ¿qué? Ávaros, y se burlaban de él. Identifica a los fariseos, iglesia. Los fariseos se consideraban santos y los mejores intérpretes de las escrituras. Y cuando Cristo está diciendo estas palabras, se burlaban de Jesucristo. Decían: ajá, sí, míralo, qué lindo. Pero ¿por qué se burlaban del Señor? Porque ellos eran ávaros. Dice, y oían también todas estas cosas. Ya no voy a repetir la palabra ávaros, ¿ok? Dice, y se burlaban de él. Entonces le dijo, ponga lo que dice Jesucristo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes son los que están hablando allá afuera. Eso que dice el pastor no es cierto. Eso es, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante es abominación. Delante de Dios es abominación. ¿Qué es lo que es santo delante de Dios? La obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra. Ya termino con esta expresión. El tiempo ya se me terminó en este momento. Mientras el grupo pasa por aquí, recuerde las palabras que encontramos muy seguido allá en el inicio, en el Éxodo capítulo 35 en adelante. Dice: y todos los que eran de corazón ¿qué? Voluntario. Y todos los que tuvieron corazón ¿qué? Voluntario. Filipenses capítulo 2 versículo 13, con ello termino. Ponga atención. Porque Dios es el que, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero, déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón, ya va. Quiero que lo repita conmigo y lo medite mientras se está pasando por aquí el grupo. Porque, diga conmigo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Interprete esto. Si tú le eres fiel a Dios, es porque Dios pone en tu corazón serle fiel. Si tú le ofreces a Dios ofrenda, es porque Dios lo pone en tu corazón. Dice que en todo este pueblo, que eran como 2 millones de personas, dice que hubo varias personas los cuales encontraron que eran de corazón voluntario. Lo que nos da a entender en Filipenses el apóstol Pablo, y está hablando de las riquezas, está diciendo Pablo que Dios es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la meta? El Dios prosperarnos, bendecirnos. Pero si Dios no lo pone en nuestro corazón, si a ti Dios no pone en tu corazón el serle fiel o el ofrecerle al Señor ofrendas, déjame decirte algo: debes de preocuparte. Preocúpate bastante, porque si Dios no te pone en tu corazón, Dios no está tratando contigo. Y si Dios no trata contigo, estás en una posición crítica, donde el devorador anda a tu alrededor. La única forma en la cual Dios afirma de que puede impedir que el devorador coma el fruto de tu trabajo es que le seas fiel con tus diezmos. Y la otra forma de que Dios te puede multiplicar los bienes en la tierra es que tú siembres. Segunda de Corintios, yo sé que me pasé esa escritura, capítulo 9 versículo 6, la voy a leer, la escuchamos muy a menudo aquí en la iglesia. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente. Dando a entender, el que siembra o el que ofrenda poco también cosechará o recogerá poco. El que siembra mucho también recogerá mucho. Cada uno dé como propuso en su corazón, como Dios lo hizo sentir en su corazón,
no en su alma, no en su lógica, porque su alma le va a decir no te alcanza. Si te gastas esto, si entregas los diezmos, no vas a tener para pagar los biles. No, conforme a tu espíritu, conforme a tu corazón, conforme Dios lo haya puesto en tu corazón. No con tristeza ni por necesidad. Tristeza es un significado no con la carne, no con el alma, con la mente o con la carne, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El gozo de tu Dios es tu fuerza, dice la Escritura. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué fue lo que Dios puso en el corazón de los egipcios con el pueblo de Israel? Les dio gracia y le entregaron todo. Cuando la gracia de Dios es con tu vida, las cosas vienen a ti que te persiguen y te alcanza por donde quiera que tú vayas, porque la gracia de Dios es la que provee todas las cosas. Si tú vas a llegar al cielo es por su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, de manera para que abunde en vosotros toda clase de gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para hacer bien a diestra y a siniestra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Te invito a que te pongas de pie. Gracias por haberme escuchado. Y mi oración es que hayas escuchado la voz de Dios y tengas fe y tengas confianza. Lo que el mundo diga o lo que los fariseos que están de vez en cuando te encuentras con ellos digan, no les hagas caso. Porque Dios está comprometido con Él mismo. Si tú dices que si le eres fiel, Él se va a encargar. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Esa no debe de ser preocupación tuya. Él dice: yo me encargaré de reprender al devorador. Y si Dios lo dice, tú debes de reposar tranquilo. Y también nos dice que si nosotros sembramos en una forma abundante, y está hablando de la forma abundante conforme la posición de la semilla que tienes en tus manos. No está hablando de números en cuestiones como nosotros los humanos. Está hablando de la abundancia de lo que tú tienes. Aquella mujer que vino al Señor cuando Él estaba viendo allí con sus discípulos, que venían todos y ponían en el arca de las ofrendas. Dice la Escritura que vino una viuda y depositó 2 blancas. Algunos dicen unas diferentes cantidades. Yo he estudiado eso, creo que eran como unos 30 y algo centavos de nuestro tiempo, aquí en dólares. Dice que puso 2 blancas. Y Jesucristo nos dio una de las enseñanzas más extraordinarias que podemos escuchar con respecto de las siembras. Y le dice a los discípulos: ¿habéis visto lo que ha acontecido aquí? Esta viuda ha dado más que todos juntos. Algunos de seguro le interrogaron, pero algunos habían dado mucho. Dice: porque todos han dado de lo que les sobra, mas esta dio todo su sustento. Y eso se sigue predicando después de 2000 años y se recordará allá en el cielo. Aquella viuda, eso es la abundancia. Ella sembró abundantemente. Y yo puedo asegurarles, por el conocimiento que tengamos de la Biblia, que esa mujer nunca le volvió a faltar el bien, porque así lo habla Dios. Ahí tus ojos cerrados un momento, y conforme el Espíritu Santo te ayude o te guíe para venir a este altar como acostumbramos a hacerlo, y hablar con Él, platicar con Él. Algunos de ustedes quizás se les dificulta bastante, y este asunto de ofrendar al Señor, de serle fiel al Señor, es un asunto que ya hace mucho tiempo que decidiste no obedecer. Esa es tu propia decisión. Pero si yo fuera tú, yo me preocuparía, porque el pueblo de Dios dice: y a todos los que Dios puso en su corazón. Y lo dice la Escritura: y lo hicieron voluntariamente. Cuando Dios pone algo en tu corazón, no es para limitarte, es para bendecirte. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, son tantas las cosas que tenemos que aprender y necesitamos aprender, Señor. Pero mientras tu Santo Espíritu se revele a nuestras vidas
y nos comuniques las cosas, cómo es que debemos de conducirnos en esta tierra. Ayúdanos, Señor Dios, a ser obedientes, a ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Que los sistemas religiosos, la tradición, las prácticas, la costumbre, Señor, no nos vaya a impedir estar nuestros sentidos espirituales abiertos a tu voz. Revélate a nosotros, Señor, revélate. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.